Buenas tardes y bienvenidos un día más al canal Nuestra Voz. Y hoy vamos a homenajear a un hombre que sufrió lo que no está escrito, ¿verdad, Tony? Así es, buenas tardes. Hoy queremos hablar de la historia de Ota Benga. ¿Quién fue Eh, este hombre, Tony? pues bueno, en primer lugar decir que antes de entrar a contar un poco, a describir su vida y su final, pues tenemos que decir que en marzo, el 20 de marzo, se han cumplido los 100 años de su muerte, ¿no? Sí, No estaba premeditado, ¿no? Cuando hemos querido preparar este audio, pero da la casualidad que ha coincidido, ¿no? Entonces, vaya desde aquí con este vídeo, evidentemente, nuestro homenaje a esta persona, ¿no? Pues la historia de Otavenga es, pues la historia refleja un poco, más que la crueldad humana, lo que son los abusos y un poco de todo del poder en sí, del poder ilegítimo, ¿no? Que llega a cometer crueldades tan extremas como grandes matanzas, genocidios e incluso humillaciones como las que sufrió esta persona, ¿no? sí, Te puedo decir que Ota Benga nació en 1800, se estima que nació en 1883, era un pigmeo de la etnia de los Bazwa, sí. que más o menos se ubicaba en lo que era el antiguo Congo belga. Ujú. Entonces, la historia de este hombre estriba su tragedia, ¿no? Pues no se puede llamar de otra manera. Se inició ya con el exterminio de su propio pueblo. Toda la aldea en la que él vivía, él fue de caza y se encontró al volver, se encontró que habían muerto todos, incluido su mujer, sus hijos, ¿Y cómo murieron, Tony? pues fueron aniquilados por el ejército belga, que era el ejército belga de este criminal del que no se ha hablado tanto como se debería hablar, que fue el rey Leopoldo II de Bélgica, a Ya, principios del siglo XX. Como decimos, esto era una colonia belga, el antiguo Congo belga, y este genocida buscaba, por lo que buscaban muchos de los expoliadores que iban allí a África y de los gobiernos de los países europeos, porque yo lo que nunca quiero es criminalizar a los pueblos europeos y a los occidentales, porque no todos los occidentales fueron allí por a supuesto. matar gente, ¿no? Por mucho de que luego se diga, que eso lo puedo entender, que indirectamente fuimos beneficiados en Europa, ¿no? Como cuando la conquista americana, todo el expolio de oro que vino aquí, pues quieras o no, al pueblo, que es otra víctima más del poder, No se pues benefició, te puedan caer algunas migajas, como se suele decir, pero no somos claro. los culpables, ¿no? No somos los culpables ni los beneficiarios de ese... Al contrario, éramos también, no al extremo de estos pueblos, evidentemente, que fueron muchos de ellos aniquilados, pero también somos todos víctimas del poder ilegítimo, ¿no? Que es el poder de los gobiernos antidemocráticos, porque ningún gobierno estatal es un gobierno democrático. Pero bueno, eso ya es salirse un poco del tema y vayamos un poco a a la triste historia de Otavenga, ¿no? Otavenga volvió como te digo, aquel día de caza y se encontró a todo su pueblo aniquilado, con lo que huyó, ¿no? Con lo que él huyó, no huyó, no sé cómo explicarlo, o sea, él ya no tenía nadie ahí y vagó sin rumbo, ¿no? Vagó sin rumbo porque todo lo que quería, todo el sentido de su vida había desaparecido, ¿no? Claro, Y nada, y él pues fue vagando hasta que fue apresado por unos esclavistas, porque el mercado de esclavos todavía seguía funcionando a principios del siglo XX. Ya no, él nació en 1883, pero esta historia se sitúa de la aniquilación de su tribu sobre el 1904. sí, Es decir, ya adentrados en el siglo XX, ¿no? Entonces, un tal Samuel Phillips Werner, sí, que era un hombre de negocio norteamericano, fue enviado a África en 1904, contratado por la Exposición Universal de San Luis, que ese año se iba a celebrar en esta población norteamericana, para traer pigmeos con el fin de ser expuesto durante la feria. Fíjate, como si sí, fueran animales, ¿no? Y entonces Werner negoció con comerciantes de esclavos
para conseguir los pigmeos encomendados, y así fue como retornó a Estados Unidos con Ota Benga y Ya. 8 pigmeos más. Ya, Es decir, Ota Benga fue comprado como un auténtico esclavo. ya, 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 ya. Mm. Ya, y después de varios meses, Tony, de viajes alrededor de los Estados Unidos, Wenger, ¿qué hizo? Werner, pues ya una vez ya expuesto como un animal más en la exposición de San Luis, Sí, Werner envió a Ota Benga al zoológico del Bronx en Nueva York. a un zoológico lo envió. Sí, sí, allí en 1906, es decir, 2 años Sí. después, supuestamente él decía para darle un lugar donde vivir. Fíjate, Qué como bueno. si. Y como sugerencia de un tal Edmond Bumpus, que era el director del Museo Americano de Historia Natural, pues este le propuso el que podía ser expuesto como una curiosidad zoológica más en este zoológico de Nueva York, del Bronx, ¿no? Aparte que lo exhibían como un auténtico bicho raro porque pues en la costumbre de su pueblo y de su cultura se afilaban los dientes. Sí. Entonces tú imagínate pues un pigmeo de no llegaría al 1,50 m, con los dientes, todos los dientes afilados. Afilados, sí. Y pues era claro, era un asombro para la gente que miraba a este individuo más que como una persona, como un animal, ¿no? Pero hemos de decir que ya habían pasado unas cuantas décadas desde la guerra de secesión norteamericana, ¿no? La guerra del norte contra el sur, ¿no? Como vulgarmente se la conoce, o coloquialmente, perdón, en la que ya la esclavitud fue abolida en los Estados Unidos, ¿no? Entonces sorprende, ¿no? Que ya bastantes décadas Ya. después, y ya en el propio siglo XX, siguieran ocurriendo estos hechos, ¿no? Por lo tanto hubo bastantes protestas, bastantes protestas pues de colectivos y de grupos de personas que estaban en contra de estas prácticas, ¿no? Sí, Con lo que aquí también hemos de decir que no todo el pueblo americano evidentemente estaba de acuerdo con esta Claro. forma de actuar. sí, 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 sí. Pues bueno, continuando con la historia, en el zoológico a Otto Benga se formó parte de lo que se conocía como la casa de los monos, ¿no? O sea, Ahí es donde vivía. sí, ahí vivía, ahí le tenían con una hamaca, un arco y una flecha, o sea, de una manera totalmente humillante, que incluso disparaba objetivos que le ponían como para atracción de la gente, y esa era parte de la exhibición, ¿no? El primer día de la exhibición, el 8 de septiembre de 1906, los visitantes pudieron ver a Benga en la Casa de los Monos y leyeron la siguiente información. Pigmeo africano, Ota Benga, 23 años de edad, altura 4 pies y 11 pulgadas, peso 103 libras, traído desde la ribera del río Kasai, Estado Libre del Congo, centro-sur de África, por el doctor Samuel Phillips Werner, y era exhibido cada tarde durante ese mes de septiembre. Esa es la frase, el cartel que podían leer los visitantes de este zoológico cada vez que llegaban allí, ¿no? ¿Y qué estuvo? ¿Solo un mes? ¿En el zoológico? No, en no, el no, zoológico. estuvo... Eso da a entender Philip. No, creo que estuvo más tiempo, ¿no? El director del zoológico del Bronx, William Hornaday, vio la exhibición como un espectáculo valioso económicamente, dado su elevado número de visitantes, y fue auspiciada por Madison Grant, un Sí. prominente científico racista y eugenista. O Ya. sea, por lo visto estuvo más tiempo, Pero ¿no? ¿iba la gente a verlo? Sí, claro, era, y además pagaban una entrada bastante cuantiosa Porque por ver este... Es una irresponsabilidad, ¿no? Este espectáculo, de ¿no? pagar por ir a ver a una persona en un zoológico, vamos, es un escándalo, vamos. Sí, bueno, pues estaba yo en un error, buena puntualización la tuya. Creo que, bueno, que su primera exhibición fue el 8 de septiembre y efectivamente estuvo hasta finales de septiembre de ese mismo año. De O sea, ese año, pues, estuvo un mes. Ignominia, no sé cómo calificarlo, por suerte, dentro de lo malo, no se prolongó más de un mes, ¿no? Porque a finales de septiembre de 1906, Ota Benga, en verdad cierto es, pasó a la custodia de Gordon, quien lo ubicó en un orfanato y en un asilo, ¿no? Sí, De cual el tal Gordon era superintendente.
En 1910, 4 años después, Gordon acordó la relocalización de Benga en el estado de Virginia. Sí. Y ahí ya fue donde a Otavenga ya pues se le comenzó a otorgar un trato ya más Occidentalizado, ¿no? más humano, pero claro, pero en cierto modo habían aculturado una persona, ¿no? Una persona Claro. que venía de una cultura tan distinta, pues ya le querían inculcar un poco las costumbres occidentales y de ese modo, pues se puede decir que de una manera contra su voluntad, pues le repararon los dientes, ¿no? Claro, porque Sí. pensaban que un humano no podía vivir con los dientes afilados, ¿no? O sea, es como, no sé, como si... No sé, también a lo mejor ellos podían decir que por qué, no sé, los occidentales tiramos cohetes cuando hay fiestas, cuando podemos poner en peligro la vida de personas, no sé, por decirte un ejemplo ahora, el primero que me ha venido a la cabeza, ¿no? Que es que son todo hechos culturales que no se tienen que entender como atraso, ¿no? Sino como diferencias etnológicas, ¿no? Entre unos pueblos y otros, ¿no? ¿Y cómo vestía este hombre, Tony? Sí, no, esta persona anteriormente vestía un poco Como un pigmeo, ¿no? Sí, como viste normalmente el pueblo pigmeo. Pero allí en los Estados Unidos le vestían como Sí, ya le empezaron a vestir como un occidental, ¿no? Le repararon los dientes, le vistieron al estilo americano. Sí. Y fue incluso puesto bajo la tutela del poeta Anne Spencer. Sí. Que era una persona que pues estaban contra el esclavismo, ¿no? Quería un poco, en cierto modo, se puede decir de una manera un poco equivocada, porque esta persona lo que había que haber tratado era un poco de haberle devuelto a su tierra, aunque como te digo, él tampoco sabía dónde acudir, porque su pueblo ya no existía, ¿no? Como tal, ¿no? Claro. Entonces, pues le vistió el estilo americano, comenzó a recibir clases en un seminario teológico, o sea, ya le quisieron inculcar la religión cristiana, aunque él evidentemente siempre se sentía mucho más a gusto sin sus nuevas ropas y con su arco y su flecha en los árboles cercanos al pueblo. Sí. Era él cuanto podía se escapaba y acudía se quitaba la ropa y claro, es que al final ya pasaron los años, pasó el tiempo y abandonó su vocación y empezó a trabajar en una fábrica local, ¿no? Una fábrica de tabaco. De tabaco, ya. A pesar de su talla pequeña, según cuentan, proveía una ayuda importante al ser capaz de trepar hasta las poleas y tomar las hojas de tabaco sin tener que usar ayuda de cuerdas. Ya. Sus amigos comenzaron a llamarle Bingo. En vez de Venga sustituyeron esa... Y la apodaron Bingo. Y la apodaron Bingo, sí. Sí. La tragedia de Otavenga era que estaba preso entre dos mundos, evidentemente, sin poder regresar a África y visto principalmente como una curiosidad en los Estados Unidos, ¿no? Y así fue como llegó, pues, se puede decir que su triste final, ¿no? Sí. Su triste final y a la vez, en cierto modo, su liberación. Su liberación total. Sí, porque hemos de contar que el 20 de marzo de 1916, es decir, ya 12 años después de llegar a los Estados Unidos, a la edad de 32 años, prendió un fuego ritual, se arrancó las coronas que le habían implantado en los dientes, tras pues arreglárselos para que no estuvieran arreglárselos entre comillas, las prótesis que para que no estuvieran afilados, y después de bailar una danza tradicional de su pueblo, con una pistola que había robado se metió un tiro en el corazón. Vaya. Y este fue el triste final de Otavenga, un triste final que ya se había iniciado en su lugar de origen con el exterminio de su pueblo a cargo de las tropas belgas, ¿no? Tremendo, Tony. Sí, no, es una historia que la verdad que te parte el corazón, ¿no? Porque muestra un poco hasta dónde llega la crueldad, que es que yo antes siempre decía la crueldad humana, pero yo creo que el humano no es así. O sea, el humano de una minoría de humanos. De una minoría de humanos que han sometido, de un poder ilegítimo que nos somete, porque, como siempre decimos, la gente quiere, normalmente, cuando no nos inculcan ese afán de dominar o ese egoísmo innato porque dicen que es innato, perdón, o sea, retiro la palabra de innato de egoísmo, cuando vivimos en una sociedad en la que se vivía de una manera más horizontal
y simplemente con una sociedad, con una economía de autoabastecimiento en el que la acumulación de riqueza no tenía sentido, no podía existir la codicia, o sea, no existía, ¿no? Claro. Y no estoy hablando de una supuesta mítica edad de oro, ¿no? Sino de muchos elementos y muchas instituciones y muchas sociedades que están documentadas y han existido. Para empezar, las más cercanas a nosotros, como ya tratamos en su momento, hay ejemplos en lo que era la sociedad concejil, que vivía en lo que los bienes eran principalmente bienes comunales que estaban autogobernados por una asamblea que era el Concejo Abierto, ¿no? Entonces, sin querer repetirnos, ahí quedaba ese ejemplo, ¿no? Entonces, más que ser una historia o fruto o una persona víctima de la crueldad humana, fue víctima de la crueldad del horror de los estados y los poderes ilegítimos bajo los que vivimos sometidos. Sí. Porque esta explotación sigue existiendo, o sea, ya una esclavitud tan flagrante, pues igual no, pero hoy en día sigue, pues los trabajadores asalariados de hoy en día no dejamos de ser los esclavos de hoy en día también, ¿no? Y estamos sometidos a la voluntad de unas personas que son los que se benefician de nuestro esfuerzo, nos humillan, no sé por qué nos humillan, o sea, nos rebajan, nos meten miedo para tragar con condiciones que en circunstancias normales no se darían para no perder nuestro puesto de trabajo. Y si los extrapolamos a otros continentes, hay niños trabajando en fábricas de Asia. O sea, Sí. la esclavitud sigue existiendo, lo que pasa que la camuflan y la ocultan y nos hacen creer que vivimos en la sociedad de las Naciones Unidas y que todo este tipo de cosas se denuncian, cuando en realidad se mira para otro lado, hacia ellas, ¿no? Porque hay grandes poderes detrás de todos estos abusos, que son luego los que van poniéndose la careta de la democracia, ¿no? De la Ya. falsa democracia. ¿Hubo un certificado de defunción de este hombre, Tony? Sí, como curiosidad podemos decir que en su certificado de función precisamente aparece como Otavingo y no como Otavenga, que es su nombre verdadero, pues no sé si... Por el mote que tenía con Sí, sus por el mote compañeros de trabajo. Eso es, no sé si por el mote que le pusieron, Ya. que finalmente pues aparecía así en su certificado. ¿Dónde ¿no? se le enterró? Pues se le enterró en el cementerio de Wild Rock. Pues un conocido cementerio que en aquel entonces todavía dividía entre blancos y negros, ¿no? Entonces se le enterró en la parte negra, ¿no? Como curiosidades así, se puede decir que Phyllis Werner Bradford, Sí. nieto del tal Samuel Phyllis Werner que le trajo, el señor que le trajo de África, escribió en 1992 el libro Otavenga, el pigmeo en el zoológico. Así fue como lo tituló, ¿no? Y durante las investigaciones visitó el Museo Americano de Historia Natural, descubriendo que se conservaba una máscara y una figura de su cuerpo, ¿sabes? Que se había hecho en su momento. Otavenga también fue la inspiración de un cortometraje dirigido por Alfeu Franca. Franca recobró y empleó películas originales filmadas a principios del siglo por Samuel Phyllis Werner para crear en 2002 el documental Otavenga, un pigmeo en América. Ya. En Brasil el filme, fue presentado en el festival Tudo Verdade, es todo verdad. O sea, fue... Sí. Y no... Con imágenes reales de él. Sí, con imágenes que se firmaron por el propio Samuel Phyllis Werner en su momento. Es que fue la persona que Qué historia trajo. más macabra, Tony. No, sí, no, es... Lo que pasa es que no deja de ser una historia con dignidad. Él supo morir con dignidad. Ya, por lo visto, los pigmeos que vinieron con el propio Samuel Phyllis Werner, auspiciados por colectivos que estaban en contra de estas prácticas y más a favor de la lucha por los derechos humanos, pudieron retornar a sus lugares de orígenes. Lo que pasa es que cuando se le propuso a Otavenga, él no tenía, al no tener un lugar al que volver, renunció a que le retornaran, ¿no? A volver. Pero vamos, ya vemos como Otavenga acabó, ¿no? No se adaptó a este modo de vida y porque, no sé, es un choque tan cultural tan fuerte y sobre todo
de dignidad y de respeto por sí mismo, ¿no? Él no quería seguir viviendo así, ¿no? No era su modo de vida y consideró que ya su vida no tenía sentido y el último representante de esta variante dentro de los pigmeos de este pueblo, pues se puede decir que puso fin a sus días el fatídico día del año 1916. Sí, El espeluznante, fatídico o liberador, volvemos a repetir, claro. Tony. Sí, más bien, las dos cosas, Tony. Las dos Fatídico cosas. y liberador. Pero Porque vamos, detrás de la liberación hay una historia totalmente repugnante. pues sí, no sé. La verdad que para mí, bueno, para nosotros es precioso poder dedicarle este programa en el canal Nuestra Voz, Un siglo después de su justo fallecimiento. un siglo después de su fallecimiento y ya, no sé, queda desde aquí nuestro pequeño homenaje a esta persona y que si en otra dimensión o nos puede oír, pues vaya desde aquí nuestro homenaje, ¿no? Y nuestro respeto al ejemplo que supuso, ¿no? Con su acto final, queriendo morir como un integrante más de su pueblo y no como un integrante del pueblo que le robó a su gente y que secuestró su vida, en cierto modo. Pues ya ves tú, Es Tony. un poco lo que podemos decir. Pues muy bonita la historia Y triste a la vez, ¿no? y triste a la vez, sí. Sí, Tony. ¿Hay algo más que podamos contar? No, nada más que, bueno, yo el cortometraje... ¿Lo El has cortometraje no lo he visto todavía. Trataré de seguir de localizarlo, porque no sé si ni siquiera si está en YouTube o en alguna otra plataforma de internet o está seguir, pero sí que me interesaría, ¿no? Poder localizarlo y poder verlo. Si así fuera, pues y está disponible en alguna dirección, os facilitaríamos en los comentarios o en la descripción de este vídeo la propia dirección, la URL de donde se encuentre, porque merece la pena conocer esta historia, por triste que sea, ¿no? Porque no hay que mirar nunca hacia otro lado con estas historias, ante estas historias tan espantosas, ¿no? Y sobre todo, ya a modo de conclusión también, por volver un poco a hacer hincapié incluso en un futuro en este canal le podríamos dedicar incluso un programa a todas las barbaridades que se cometieron bajo el mando de este déspota de Leopoldo II en Bélgica. O sea, no es el único asesino o criminal de este tipo, porque ya conocemos todas las historias que ha habido en el siglo XX de matanzas de todo tipo, ¿no? Tanto de los nazis, de las que hubo también en la Unión Soviética, acribillando, por ejemplo, pues siempre te llueven palos de la derecha y de la izquierda si también critican todos los crímenes que hizo Stalin, que por ejemplo aniquiló por ejemplo a todo lo que pensaba diferente, incluso buscando la propia libertad del pueblo ruso, como era el movimiento libertario, el movimiento anarquista, como aniquiló por ejemplo en Ucrania a todo el movimiento anarquista que representó Néstor, no me acuerdo de su apellido ahora, pero un líder anarquista que luchó por la revolución rusa, pero luego fue apartado y aniquilado por el propio movimiento de Stalin, ¿no? Y en resumen, por todas las barbaridades que se cometieron en ese siglo XX, con dos guerras mundiales, pero sin dejar al margen sobre todo a este otro déspota que fue Leopoldo III de Bélgica, del que creo que se ha hablado poco. Sí, yo por lo menos no. Yo no lo había escuchado. Pues es temática para un futuro programa de Nuestra Voz, porque... Y todas las lió allí en el continente africano, me imagino. Sí, andaba buscando, pues como todos estos expoliadores, pues las riquezas que había en los distintos lugares que colonizaban. Y este en concreto pues andaba buscando todas las minas de diamantes y de otras piedras preciosas que había en el continente africano, y muchas veces las tribus o los pueblos que en estos lugares habitaban eran una traba para ellos, ¿no? Y por lo visto pues en concreto el pueblo de Otavenga desapareció por una orden de este criminal, de este asesino llamado Leopoldo II, Leopoldo II, perdón, de Bélgica. Sí. Que
que fue el que mandó pues aniquilar a muchos de los pueblos que por allí había, ¿no? O sea, es increíble todo lo que hay aquí detrás, pero bueno, eso ya lo dejamos para un próximo episodio de Nuestra Voz y en materia para otro programa. O sea, Muy bien, Tony. por mi parte nada más, y si quieres vamos despidiendo ya nuestro capítulo de hoy. Pues sí, que muchas gracias por escucharnos y hasta otra. Hasta luego.